Hola jóvenes, en esta oportunidad vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El primer caso que vemos de movimiento es el MRU. M de movimiento, y movimiento significa un cambio de posición respecto de un punto de referencia. R de rectilíneo. Rectilíneo significa que la dirección es constante. U de uniforme, siempre que no es algo constante. U uniforme. ¿Qué es lo constante? La rapidez es constante. La medición física va a ser distancia y tiempo. Entonces, el cambio de posición va a ir variando conforme avanza el tiempo. Entonces decimos que la posición estará en función del tiempo. Al graficar estos datos experimentales, nos va a resultar una recta. Esta recta tiene su inclinación o su dirección constante. De la matemática nosotros sabemos que la tangente de la dirección nos va a dar la pendiente. Ahora lo llevamos al plano físico. La tangente se define como cateto opuesto dividido por cateto adyacente, es decir, delta D partido por delta T. Como la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos, este cociente nos va a decir metro partido por segundo. Y a esto es a lo que se llama la rapidez. Y como observamos aquí, como esta inclinación es constante, la tangente será constante, por lo tanto la rapidez es constante. Y ahí tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a ver el segundo caso. En el segundo caso, que nosotros tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nuevamente M de movimiento, R de rectilíneo, la dirección seguirá siendo constante y en esta oportunidad vamos a aclarar qué va a ser uniforme y qué va a ser variado. Volvemos a nuestra medición experimental. Nuestro itinerario, mediremos qué distancia recorre y cuánto tiempo demora en ir cambiando de posición. Entonces tenemos estos datos. Los graficamos. Al graficarlos, aquí vamos a tener al tiempo 0, tenemos 2, tenemos este punto. Al tiempo 1, tenemos 4. Al tiempo 2, posición 10. Al tiempo 3, posición 20. Al tiempo 4, posición 34. Ya no nos dio una recta. Entonces, ¿qué ocurrió ahora? Que nos dio una. Geométricamente le preguntamos al álgebra qué significa eso. Esto es una forma de una parábola. No significa que el movimiento es así, no. Sigue siendo rectilíneo, pero la variación de la distancia en función del tiempo nos da una parábola. Y nuevamente ya sabemos que la pendiente o la inclinación aquí no va a ser constante. ¿Por qué? Porque si la vemos aquí, esto, supongamos así, si yo quiero saber la dirección en este punto, trazamos la tangente, la horizontal, y me va a dar esa inclinación. Si la trazamos aquí, la horizontal me va a dar esta inclinación. Y si la trazamos ahí, la dirección en ese punto nos va a dar así, tangente, aquí y aquí. Entonces va a tener que este ángulo es menor que este, es menor que este. Por lo tanto, si nosotros lo vemos aquí, llamamos rapidez 1, rapidez 2, rapidez 3, vamos a ver que la rapidez va aumentando. Entonces, en este caso, ya no es, la rapidez ya no es constante. Ahora la rapidez es variada.
Si nosotros vamos ahora en cada uno de estos puntos calculando la pendiente, vamos a tener rapidez 1, rapidez 2, rapidez 3, rapidez 4. Entonces, ahora vamos a tener la rapidez en metros partido por segundo y el tiempo en segundo. Bien, ahora el cálculo matemático que hacemos es el siguiente. Con cada una de las pendientes de la parábola, nosotros construimos la variación de la rapidez en función del tiempo. Entonces vamos a tener aquí que la rapidez ahora va variando con el tiempo. Al graficar esto, nos va a dar el siguiente gráfico. Nuevamente volvemos a una recta, pero ahora esto es lo importante. Cuando ustedes vean un gráfico, hay que observar cuáles son las variables que se están graficando. Aquí siempre va la variable independiente y aquí va la variable dependiente. Como la rapidez va dependiendo del tiempo, la rapidez va aquí y el tiempo va acá. En este caso, nuevamente tenemos una recta. Y como es recta, la pendiente será constante. Hacemos lo mismo que hicimos con el gráfico del itinerario, distancia versus tiempo. Calculamos la pendiente. La pendiente, como esta recta tiene inclinación o dirección constante, será constante. ¿Y qué significado físico ahora tiene esta tangente? El siguiente. Nuevamente, tangente va a ser cateto opuesto partido por cateto adyacente. Lo podemos calcular aquí. Para calcular la pendiente vamos a necesitar dos puntos. Podemos tomar este con este con ese, este con ese con este. Cualquier par de puntos que tomemos, la inclinación será lo mismo. En este caso nosotros tomamos el punto 1 y el punto 2. Para el punto 1, este será B1, igual 5. Para el punto 2, este será B2, igual 11. Para el punto 1, leemos aquí, este será T1. Y para el punto 2, este será T2. Por lo tanto, nos va a quedar delta V partido por delta T. Al colocar las unidades, metro partido por segundo, nos va a dar metro partido por segundo al cuadrado. Y a esta, la pendiente del gráfico V versus T, se le va a llamar aceleración. Hagamos el cálculo. Aquí nos va a quedar delta V, B2 menos B1, B2 menos B1, 11 menos 5. T2 menos T1, T2 menos T1, y eso nos va a dar 3 metros partido por segundo dividido por segundo. Aquí, el segundo aquí pasa multiplicando abajo y nos va a quedar que la aceleración es 3 metros partido por segundo al cuadrado. Esta es un resumen, pero para interpretar físicamente el significado de la aceleración, siempre lo tenemos que hacer así. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Veamos primero cómo vamos a definir la aceleración. De acuerdo a esto, la aceleración significa que la variación de la rapidez en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si me preguntan a mí qué significa una aceleración de 3 metros partido por segundo al cuadrado, yo la reescribo así para poderla interpretar. Así no tengo cómo interpretarla. La escribo así. Entonces digo, esto significa, acuérdense que aquí abajo siempre va por unidad. Por cada segundo, la rapidez va a ir aumentando 3 metros partido por segundo. Y si ustedes se fijan aquí va, al tiempo 0 partió en 2. Al tiempo 1 aumentó 3, 5. Pasó un segundo, aumentó 3 más, va 8. A los 3 segundos aumentó 11. Y así va a ir variando uniformemente. Por supuesto que al hablar de variación de la rapidez tanto puede ir aumentando como puede ir disminuyendo.
Entonces, si la rapidez aumenta, al movimiento lo vamos a llamar acelerado. Si la rapidez disminuye, el movimiento se definirá como desacelerado o retardado o frenado. Entonces, la interpretación, reforzando, el gráfico V versus T nos da la aceleración y el gráfico D versus T nos da la rapidez. Bien, entonces, si nosotros tenemos un movimiento acelerado, vamos a analizar ahora el signo de la aceleración. Si en el movimiento acelerado, la aceleración y la velocidad tendrán siempre el mismo signo. Si la velocidad es positiva, la aceleración será positiva. Si la velocidad es negativa, la aceleración será negativa. En el caso del movimiento retardado o desacelerado o frenado, es al contrario. La aceleración y la velocidad tienen signos opuestos. Esto significa que si la velocidad es positiva, la aceleración tendrá signo negativo. Si la velocidad es negativa, la aceleración será positiva. En cuanto a la dirección, el sentido, la aceleración y la velocidad siempre tienen la misma dirección. Veamos. En el primer caso, analicemos esta situación. Vamos a tener aquí, esta es mi trayectoria, va hacia el más rectilíneo, por supuesto. Entonces, aquí en la posición 1, tenemos V sub A es 3 metros partido por segundo, V sub B 5 metros partido por segundo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que el movimiento es acelerado. Aquí tenemos un movimiento acelerado. ¿Qué pasó con la velocidad? La velocidad, como va en el sentido progresivo, la velocidad va a ser mayor que 0. Entonces, anotamos ahora vectorialmente, con dirección y sentido. La velocidad va en el sentido positivo, la dirección hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración también tendrá que tener la misma dirección. Será horizontal, horizontal, horizontal. ¿Cuál es el signo? Como la aceleración, como el movimiento es acelerado, la aceleración tendrá el mismo signo que la velocidad. Por lo tanto, los dos van hacia allá. Veamos ahora la misma situación, pero en el sentido opuesto. Ahora nosotros vamos a tener que de 3 pasa a 5, pero ahora viene en este sentido, es decir, no va hacia el más, sino que va hacia el menos. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? La velocidad, acuérdense ustedes que la velocidad, el signo de la velocidad indica la dirección. Por lo tanto, la velocidad será negativa y el movimiento será regresivo. Por lo tanto, la velocidad viene hacia acá. Horizontal, pero hacia la izquierda. La aceleración también será horizontal. ¿Y qué signo? Como es acelerado, el mismo signo que la velocidad, por lo tanto la aceleración también será menor que 0. Por lo tanto, la aceleración es menor que 0. Aquí la aceleración es mayor que 0. Por lo tanto, resumiendo, en el movimiento acelerado, la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Si la velocidad es progresiva, la velocidad es positiva, por lo tanto la aceleración también es positiva. En el movimiento acelerado, pero regresivo, es decir, la velocidad tiene signo negativo y la aceleración también tiene signo negativo. Ahora vamos a analizar el siguiente caso.
movimiento retardado. Retardado es que la velocidad va a ir, o rapidez va a ir disminuyendo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un v sub a igual 5 metros partido por segundo y un tiempo después la velocidad sub v es 3 metros partido por segundo. Es decir, va disminuyendo. Como va en el sentido progresivo, la velocidad será positiva. Por lo tanto, hablamos de un sistema progresivo. ¿Qué hace que la rapidez vaya disminuyendo? Claramente esto va a significar que la aceleración va contra el movimiento. Entonces, si la velocidad es horizontal, la aceleración también será horizontal. Pero como el movimiento es retardado, la aceleración tendrá signo contrario a la velocidad. Como la velocidad es positiva, la aceleración será negativa. Entonces, signos opuestos. Ahora veamos el otro caso. Supongamos ahora que viene en el sentido contrario, o sea, va hacia el signo menos, o sea, es un movimiento regresivo. V sub a 5 y después es 3. Entonces, la velocidad va a ser negativa, es decir, es un movimiento regresivo. La velocidad va hacia el negativo, la velocidad es negativa. Pero como es un movimiento retardado, la aceleración también será horizontal, pero tendrá sentido opuesto. Si la velocidad es negativa, la aceleración será positiva. Entonces, resumiendo, en el movimiento acelerado, la aceleración está a favor del movimiento. Eso hace que aumente. En el movimiento retardado o frenado o desacelerado, la aceleración va contra el movimiento. Resumiendo, nosotros tenemos un movimiento, hay un cambio de posición. Este movimiento, si va en el sentido positivo, es progresivo, es decir, la velocidad será positiva. O bien que sea regresivo, la velocidad va en el sentido, con signo menos. Si el movimiento es acelerado, la aceleración tendrá el mismo signo que la velocidad. Por lo tanto, la aceleración será mayor que cero. El movimiento es progresivo, velocidad positiva, pero el movimiento es retardado, quiere decir que la aceleración tiene signo contrario a la velocidad. Entonces aquí la aceleración será menor que cero, o sea, será negativa. En el otro caso, tenemos un movimiento regresivo, es decir, va en el sentido hacia el signo menos. Si el movimiento, la velocidad es negativa, si el movimiento es acelerado, la aceleración tendrá el mismo signo que la velocidad. Por lo tanto, la aceleración será negativa. El otro caso, el movimiento sigue siendo regresivo, velocidad negativa, pero es retardado. La aceleración tendrá signo contrario a la velocidad. Por lo tanto, la aceleración será mayor que cero. Por lo tanto, aquí ya es un poco más complejo interpretar el signo de la aceleración. Para interpretar el signo de la aceleración tenemos que saber la dirección del movimiento, si es progresivo o regresivo, y si es acelerado o retardado. Fíjense aquí, una aceleración mayor que cero se da en estos dos casos. Se da en un movimiento progresivo, acelerado progresivo, o bien en un movimiento retardado regresivo. Y una aceleración negativa se da en un movimiento retardado progresivo, acelerado regresivo. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero analizaremos la ecuación para definir el itinerario de un movimiento, es decir, la posición en función del tiempo. Una vez que nosotros hemos experimentalmente medido la posición para diferentes tiempos, nos va a resultar un gráfico así. Este gráfico es una curva, pero es una curva bastante regular, por lo tanto es predecible mediante una ecuación. Entonces, para poder interpretarla, nosotros recurrimos al lenguaje matemático.
En el lenguaje matemático nos encontramos con la siguiente curva, que es esta que está aquí. Ahora tenemos y en función de x y nos da esta curva. Por supuesto que aquí está completa. Como nosotros no analizamos el cuadrante 2 ni el cuadrante 3 porque no hay tiempos negativos, nosotros nos interesa solo la mitad. En este caso encontramos esta curva que es completamente homogénea. ¿Qué significa eso? Que esta mitad se superpone a la otra mitad. Si nosotros pudiéramos doblar aquí el papel, va a coincidir esta curva con esta. Entonces, cuando esto ocurre, se dice que esta curva se llama parábola. Es simétrica. Esta parte de allá es simétrica con esta parte de acá. Y este sería el eje de simetría. Y la parábola es una función cuadrática. ¿Qué significa eso? Segundo grado. Quiere decir que la variable independiente va a tener un exponente 2. Entonces, la forma de describir esta función en matemática obedece a la siguiente forma. Y es igual a más bx más cx cuadrado, en que a, b y c son constantes. Y nuestra variable independiente aquí tiene coeficiente 1 y aquí tiene coeficiente 2. Por lo tanto, basándonos nosotros en esta ecuación, deducimos inmediatamente la función que me va a representar el itinerario. Entonces, vamos a ver que d equivale con y t se corresponde con x. Entonces nos va a quedar la siguiente ecuación. D, en vez de a, como a es este punto que está aquí, aquí va a ser d sub 0. Entonces nos va a quedar d sub 0 más esta constante b nos va a representar la velocidad inicial, es decir, la velocidad cuando el tiempo es 0 por t más 1/2 de a por t al cuadrado, en que d sub 0, b y 1/2 de a son constantes. Y vamos a tener que nuestra variable independiente aquí tiene coeficiente 1 y aquí tiene coeficiente 2. Y esta va a ser la función temporal de la posición, que es una ecuación cuadrática. Ahora vamos a ver una relación que nos diga la función que nos relacione la velocidad en función del tiempo. Nosotros, al tener varios valores de velocidad que van variando con el tiempo, nos va a dar este gráfico, que es una recta. Entonces, para definir cuál va a ser esta función, nuevamente recurrimos a la matemática y vamos a encontrar esta recta. Y en función de x. Y esta recta en matemática me dicen que es una función lineal, la ecuación de una recta. Es una ecuación o función de primer grado. Y la forma de ella va a ser y igual a n más mx, en que esto es la pendiente, m. M va a ser igual a la tangente de este ángulo alfa, que va a ser igual a delta i dividido por delta x. Entonces nosotros hacemos lo mismo en nuestro gráfico. Entonces a este lado, como está frente a b, le llamamos delta b. Y a este cateto, como está frente a t, le llamamos delta t. Esta es la inclinación. La inclinación va a ser constante, porque la inclinación aquí es la misma que aquí, es la misma que aquí, comparada con la horizontal. Por lo tanto, la tangente me va a dar ahora me va a dar la aceleración. Por lo tanto, la ecuación de esta recta va a ser b igual a, en vez de n, que es la intersección aquí, aquí tenemos la velocidad inicial, b sub 0. La pendiente, m, es a más a por el tiempo. Y aquí hemos encontrado la relación que tiene la velocidad con el tiempo. De aquí nosotros podríamos despejar
y vamos a obtener que A va a ser igual, este pasa para acá, B menos B sub 0 partido por tiempo. Aquí encontramos una interpretación de la aceleración. Entonces, fíjense, lo que podemos interpretar es lo siguiente. Para que nosotros podamos pasar desde una velocidad inicial B sub 0 a una velocidad inicial V, a mayor tiempo necesitamos una menor aceleración. Si yo quiero realizar el cambio desde una velocidad inicial V sub 0 a una velocidad V mayor, necesitaré en un tiempo pequeño, muy pequeño, necesito una mayor aceleración. Porque a menor tiempo este cociente aumenta, por lo tanto aumenta la aceleración. Resumiendo, para cambiar desde una velocidad inicial a una velocidad final en un corto periodo de tiempo necesito una alta aceleración. Para variar de una velocidad inicial a una velocidad final en un tiempo prolongado, no necesito una aceleración más pequeña. Hemos ya deducido dos ecuaciones. Una es para la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. Como ambas están en función del tiempo, decimos que ambas son funciones temporales. Ahora, Torricelli, un científico italiano, él hizo lo siguiente. Despejó de aquí el tiempo y lo reemplazó aquí y aquí. Y resultó esta ecuación, que se llama ecuación de Torricelli, en que nos va a quedar b cuadrado igual a b sub 0 cuadrado más 2a por d. La ventaja que tiene esta ecuación es que ahora no depende del tiempo, sino que va a depender de la posición. Y por eso es que hablamos de una función espacial. Está dependiendo del tiempo. Y estas son las tres ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dos ecuaciones espaciales y dos ecuaciones temporales y una ecuación espacial.